Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al Pase, bienvenidos, bienvenidas al Destape 10:05 de la mañana de este 25 de mayo, jornada patria. Este momento con Te Deum en la catedral. En un rato vamos a estar repasando lo que diga Jorge García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, probablemente en línea también con la nueva encíclica papal, pero de eso vamos a hablar en un ratito nada más. Quería arrancar este repaso hablando de un tema que fue viral todo el fin de semana, y no me refiero a los audios de Milei, sino a algo todavía más, a mi entender, más desagradable, que es el mapa trucho que estuvieron haciendo circular todo el fin de semana. Para los que no están enterados, porque se desenchufan bien ahí, el presidente viralizó un mapa para celebrar supuestamente el crecimiento de casi todas las provincias argentinas, menos la provincia de Buenos Aires, y marcar el contraste político con el gobernador bonaerense. 14 veces lo replicó de distintos usuarios, 14 veces Milei reposteó este mapa, y además lo compartieron un montón de funcionarios, asesores del Ministerio de Economía, dirigentes políticos de primera línea, ¿no? Ahí estamos viendo todos los retweets del presidente. Decían que el RIGI no servía para nada, los que votaron a Kicillof buscan que todo el país esté en rojo, etcétera, etcétera. Y ahí vemos los funcionarios, ¿no? Fernando Iglesias, embajador argentino en Europa. También lo tenemos ahí a Martín Yesa, ¿no? En la siguiente placa, uno de los hombres fuertes del PRO. Estoy sorprendidísimo, pone. Supuestamente lo que muestra el mapa es que todo el país crece, menos la provincia de Buenos Aires. Decíamos Fernando Iglesias, en la siguiente, el embajador argentino en Bruselas. Lo que no pueden afrontar es la falta de crecimiento en tu provincia, que los condena a la desocupación, bajos sueldos y a vivir de subsidios. Movete, chiquito, movete, arroba a Kicillof. Acá se ve claramente la utilización política de este mapa. Agustín Romo, hombre fuerte. No, bueno, este es no es Romo, es un troll, ¿no? Termo. La única provincia que no creció fue la gobernada por Kicillof. Sigamos con otros. Martín Bautier, uno de estos periodistas que van siempre atrás del equipo de Toto Caputo. El RIGI, el RIMI y el Super RIGI no solo van a tener un impacto enorme en la actividad, también van a generar un aumento de la recaudación, etcétera, etcétera. Todo dando buenas noticias, y seguimos viendo a otros funcionarios, como el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, Ramiro Castiñeira, Alejandro Navia, Alejandro Fargosi. Bueno, muchísimos mensajes tratando de instalar que toda la Argentina le está yendo bien, menos a la provincia de Buenos Aires. Hasta lo levantaron algunos medios de comunicación que armaron paneles para discutir este mapa y esta temática. Tenemos, por ejemplo, Infobae: la economía crece en todo el país, menos en la provincia de Buenos Aires. El dato sobre la actividad económica abrió un nuevo cruce político y volvió a poner en foco la situación de Buenos Aires frente al resto del país. Bueno, el mapa era trucho. El mapa era trucho, los datos eran falsos, y hasta falta la provincia de Tucumán. Algo en lo que no se dio cuenta ni el presidente, ni los funcionarios, ni los asesores del Ministerio de Economía, que no me quiero ni imaginar cómo estarán asesorando si parten de esa base. Es tan trucho que lo tuvo que salir a desmentir la Universidad Austral, que es una de los lugares que, o de los establecimientos o de las corporaciones que viene bancando a Milei. Petovelo viene de la Universidad Austral. El candidato que tuvieron a ministro de la Corte Suprema, se me fue el apellido ahora, el que no pasó junto con Lijo, también era de la Austral. Y ahí dicen, ¿no? El mapa de crecimiento económico provincial que circula en redes sociales y que cita como fuente a IAE, Informe Económico Mensual marzo 2026, no fue elaborado por el IAE ni forma parte de ninguno de nuestros informes. Y de hecho después apareció el usuario en Twitter que lo había hecho y que muestra
¿Cuál fue la metodología científica que se utilizó? Dice, hay que laburar para eso. Ya para empezar, ¿no? La definición. Después esta gente opina sobre la reforma laboral. Te digo cómo se hace. Buscas data oficial, indicadores potentes de cada sector económico. Es decir, ya en principio empezás a elegir los indicadores potentes, ¿no? No, lo vas guardando. O sea, a lo largo del tiempo, cada vez que vas un dato que te gusta, lo guardás. En este caso, de enero a abril. Después buscas el PDF del EMAE del jueves pasado, que es dato nacional. Y finalmente le pedís a una IA potente, vaya uno a saber cuál es la definición de IA potente, que te haga una estimación del impulso económico relativo por provincia hasta marzo de 2026, basada en una estructura productiva provincial, teniendo en cuenta los datos apartados de cada sector. Va a tardar un rato, ¡bingo! ¿Por qué te crees que todos atacan el mapa y nadie el gráfico? Bueno, es todo un gran, enorme papelón. No es culpa de un tuitero que se puso a boludear con la inteligencia artificial en un rato libre a tratar de armar un mapita con datos. Yo estuve un buen rato el fin de semana boludeando con la inteligencia artificial, armando cualquier pelotudez. Lo que no es serio es que el presidente, los funcionarios, los asesores del Ministerio de Economía, los economistas que después supuestamente tienen autoridad para decir qué tiene que hacer o no el país, lo usen eso de base, y mucho menos para sacar una ventajita política mínima. Pero todo esto me lleva a una frase que yo ya he dicho varias veces y sobre la que quiero volver hoy 25 de mayo, que es, no se puede gobernar a un país que no se conoce y que no se quiere. Y esta gente ni conoce ni quiere el país que gobierna. Por eso lo que sucede en sus manos no es técnicamente un gobierno, sino más bien una administración, una mera administración. ¿Y una administración de qué? De la entrega, de la liquidación, de una quiebra. Ellos gustan verse como CEOs, pero actúan más como síndicos, viendo cómo pueden ir vendiendo cachitos para ir saldando las deudas antes de terminar de desguazar aquello sobre lo que tienen responsabilidad. Y todo esto en un contexto global en el cual Estados Unidos sigue sin poder resolver el intríngulis de Medio Oriente. Este fin de semana parecía que había un acuerdo. Evidentemente a Trump lo apretaron y tuvo que dar marcha atrás y ahora no hay tanto acuerdo. Quizás en un rato lo podemos charlar esto con Telma. El viaje a China ya todo el mundo lo vio como lo que fue, como la demostración de una situación de debilidad, y además a eso le siguió un viaje de Putin que se contrastó muchísimo con el viaje de Trump y que dio una señal muy clara en ese sentido. Y que entonces decide resguardarse en su hemisferio, en el continente americano, en el hemisferio occidental. Como sucedió en enero con Venezuela, estamos viendo que quieren avanzar con Cuba, que están actuando directamente en Bolivia, y con otras herramientas, porque la situación es muy distinta, en la Argentina. La semana pasada hubo 3 noticias críticas en ese sentido. La primera tiene que ver con la adjudicación de la hidrovía. Hay una excelente nota de Diego Genud este fin de semana en el Destape que les recomiendo. Guerra silenciosa en el Paraná, Milei resigna poder y Lamelas influye cada vez más. Porque ¿cuál es la noticia? ¿Que avanzó la licitación? Sí, por supuesto, pero también que lo primero que hicieron aquellos que aparecieron después de la apertura de sobres como los casi seguros ganadores de esta licitación fue recibir un llamado del embajador de Estados Unidos que les dijo vengan a verme. Los citó para evaluarlos, para preguntarles sus vínculos con proveedores chinos, para dejarles en claro cuáles eran los límites que ponía la embajada. Como si fuera el ministro de Interior, ¿no? Gana una licitación importante una empresa y se sienta para decir, miren muchachos, ustedes ganaron, nosotros gobernamos, pueden hacer A, B y C, les pedimos que no hagan D, E y F, estas son nuestras líneas rojas. Bueno, esa tarea la está haciendo el embajador de Estados Unidos, en vez de Santilli, que es quien debería estar haciéndolo. Conociendo igual a Santilli, a lo mejor hasta mejor que lo hace Lamelas, porque Santilli entregaría lo mismo y quizás pide alguna cosa más. La segunda novedad de la semana pasada tiene que ver con el acuerdo para que el Comando Sur patrulle el mar argentino durante los próximos 5 años, que cuela además la denominación de bien global común. Ya el mar argentino no es el mar argentino, sino el mar común para Estados Unidos.
Esto además lo anunció la embajada directamente, ni siquiera lo anunció el Ministerio de Defensa, no. Lo anunció la embajada de Estados Unidos y Argentina, están lanzando el Protecting Global Commons Program para fortalecer la seguridad marítima en el Atlántico Sur. ¿La seguridad nuestra? No, la seguridad de ellos, por eso lo están anunciando ellos. La asociación empieza con la entrega de una cámara especializada, bueno, está bien, nos dan una camarita, qué bueno, pero termina con apoyo para interceptar y neutralizar amenazas marítimas. Claro. Apoyo suena a lo hacemos nosotros y ellos nos bancan. Pero nosotros tenemos 2 barquitos de la bañadera y ellos tienen al Comando Sur. Es evidente quién apoya a quién en ese caso. Y todo esto además sin la aprobación del Congreso. Y yo voy a insistir con algo que a veces ya dije, pero no me importa porque en otros lados no lo vas a escuchar y me parece importante. La aprobación del Congreso a las maniobras militares extranjeras no es una formalidad, sino que es la manera que tiene la Argentina de controlar quiénes entran, cuánto entran, hacer qué, por dónde van a estar y cuándo se van a ir. Nosotros ahora no sabemos quiénes entran, cuántos entran, dónde van a estar, qué van a hacer y cuándo se van a ir. Y ni siquiera sabemos si todos los que entraron se fueron. No sea cosa que nos enteremos el día de mañana que tenemos una base que no fue nunca aprobada, que no fue nunca anunciada. No sea cosa. Y acá voy a hacer un paréntesis para mirar lo que está pasando en Filipinas. Y ustedes me dirán, ¿en Filipinas? ¿Qué tiene que ver Filipinas con esto? Bueno, Filipinas es un país asiático, es un país además que entra en la zona de influencia de China, que tiene de hecho un conflicto activo, fronterizo en los mares con China, y que había firmado el año pasado su membresía con la Pax Sílica, que es un acuerdo que propone Estados Unidos con sus proveedores de recursos estratégicos justamente para garantizarse cierta exclusividad en esa provisión y de alguna manera dejar afuera a China en esta carrera por cuellos de botella que están corriendo las 2 grandes potencias mundiales. Cuando se anuncia el acuerdo, los yanquis, en realidad meses más tarde, en una visita del subsecretario de Estado, anuncian que parte de ese pacto incluía montar una zona especial para montar servers y para montar toda lo que es la infraestructura digital de 1.600 hectáreas, donde los inversores iban a estar regidos bajo leyes yanquis y los ciudadanos norteamericanos iban a tener inmunidad judicial respecto a la justicia de Filipinas. Y esto no es solo seguridad jurídica, porque hay acuerdos parecidos, por ejemplo, con Japón, que vienen de la ocupación de la Segunda Guerra Mundial, e implica que haya, sobre todo en la zona de Okinawa, en el sur de Japón, que es donde todavía quedan bases norteamericanas, todos los años decenas de casos de violaciones, de abusos, incluso de asesinatos por parte de soldados norteamericanos a ciudadanos japoneses que no pueden ser investigados, por un acuerdo similar. A Japón se lo impusieron después de 2 bombas atómicas. Tuvieron que salir del gobierno filipino a desmentir. Filipinas rechaza, que vemos la noticia, el estatus especial de Estados Unidos para el Centro Industrial Planificado en Luzón, porque se los comían crudos, porque salió la gente a la calle. Pero si vemos la foto que acompaña el lanzamiento de la iniciativa, de esta Pax Sílica y de la ciudad esta que iba a ser Estados Unidos allí, el hombre de anteojos negros, medio rubio, que aparece en la parte izquierda de la pantalla, es el subsecretario de Estado de Estados Unidos, el número 2 de Marco Rubio, Jacob Hellberg, que antes de ser funcionario público, durante muchos años fue jefe de asesores de Peter Thiel en Palantir. Caramba. Y además es esposo de otro tipo que formaba parte de la PayPal Mafia, que es este grupo de amigos que salieron de PayPal, todos que se enriquecieron junto a Peter Thiel en los últimos 20, 25 años. Hellberg es el que está llevando a cabo todo este proceso y que busca establecer estas zonas sin jurisdicción nacional. Y alguno que haya escuchado cuando en enero contaba algunas de las ideas de Peter Thiel y demás, recordarán que Peter Thiel viene desde hace 20 años financiando e impulsando distintas iniciativas que tienen como fin crear territorios extrajurisdiccionales. ¿No? Está, por ejemplo, una iniciativa que habla de crear microestados en islas artificiales en el medio del océano. Hay otra que se llama Praxis, creo, que se trata de una nación virtual y que quería instalarse en Groenlandia. No sé si les suena también Groenlandia. El embajador de Trump en Groenlandia también es un ex empleado de Peter Thiel. Y digo, todo esto está pasando, para cerrar el paréntesis,
ahora que el gobierno argentino quiere avanzar al mismo tiempo con el Super RIGI, que se refiere específicamente a este tipo de inversiones, y con una ley para desbloquear la venta de tierras a extranjeros. 2 y 2 son 4. 2 y 2 son 4. No es muy difícil prever hacia dónde se dirige este caminito si los dejamos. Y en ese contexto es que hay que leer el anuncio que se hizo el viernes sobre la implementación del programa del gemelo digital. Anuncio que hizo el Ministerio de Capital Humano a través de un tuit de Sandra Petovelo y con un videíto muy llamativo que podemos compartir con ustedes. Por primera vez Argentina lidera el y que dice que por primera vez Argentina lidera paradigma en las políticas ahí está. sociales, con el uso de inteligencia artificial. Durante décadas el Estado reaccionó sin poder anticipar. Estamos entrando en una nueva era. Hoy Argentina da un paso histórico. Lanza el primer gemelo digital social. Un sistema que integra datos reales para simular, anticipar y optimizar políticas públicas. Integramos información de múltiples fuentes en una base unificada que, mediante inteligencia artificial, identifica lo relevante y proyecta escenarios posibles. El gemelo digital convierte la experiencia social en inteligencia pública. Por primera vez, podemos entender cómo se construye el capital humano de una sociedad, y entender cómo cada intervención impacta en el desarrollo de capacidades a lo largo de toda la vida. Permite comprender, predecir y optimizar decisiones para generar más oportunidades, más autonomía y más desarrollo humano. Convocando a los principales actores del mundo, para construir el primer modelo global, Argentina reúne al mundo para innovar en política social. Bueno, ese es el video que publicó Petovelo, que compartió Milei. Ahora, el mismo día, pero con un perfil mucho más bajo, el Ministerio de Defensa también anunció algo muy parecido. Tenemos ahí el tuit del Ministerio de Defensa, que da cuenta que el ministro Presti visitó la demostración de sistemas de inteligencia artificial para las Fuerzas Armadas, presentada en el marco de la cooperación con los Estados Unidos, que la incorporación de estas herramientas permite avanzar en la modernización del sistema, anticipar escenarios, optimizar la planificación estratégica y potenciar la toma de decisiones basada en datos reales. Pero si seguimos avanzando con el texto del tuit, no sé si podemos ahí hacer el scroll. La exposición estuvo enfocada en el desarrollo de una plataforma estratégica de simulación, monitoreo y análisis predictivo en tiempo real, orientada a fortalecer las capacidades de conducción, comando y control y en la creación de un gemelo digital de la República Argentina. ¿Qué es un gemelo digital? Empecemos por ahí. La idea de gemelo digital es una idea que desarrolla la NASA en la década del 60 porque necesitaba monitorear de forma remota todo lo que pasaba con sus misiones espaciales muy lejos, ¿no? Entonces, son básicamente representaciones dinámicas de sistemas del mundo real que primero eran físicas, eran prácticamente réplicas físicas de los aparatos que se mandaban, conectados a sensores que había en esos aparatos y que transmitían. Después se convirtieron en réplicas virtuales que utilizaban, por ejemplo, las empresas. Vos instalabas un sistema muy complejo con cientos o miles de partes y tenías una copia virtual donde podías someterlo a estrés para identificar qué partes iban a fallar, qué partes no, o podrías incluir algún problema que falla y el sistema corría el diagnóstico. En los últimos años, la tecnología algorítmica permitió que estos modelos, además de conocer, monitorear y predecir, es decir, armar escenarios sobre el futuro, también pueden manipular el sistema, porque cuentan con tal cantidad de datos que se rompe un momento crítico en el cual ya no solamente podés predecir cómo va a funcionar, sino saber que si vos tocas determinado mecanismo, determinada tuerca, el sistema va a reaccionar de determinada forma y de esa manera estás manipulando el sistema. Obviamente una cosa es hacerlo para saber si va a funcionar bien un campo de petróleo, si va a funcionar bien. Se usa mucho, por ejemplo, para hacer simulaciones de tránsito en las grandes ciudades. Es decir, bueno, a ver, si yo pongo acá un paso a nivel, ¿cómo modifica todo el caos que es el tránsito de toda la ciudad? Y otra cosa es hacerlo con personas, que es lo que vienen a hacer acá.
Al frente de este cambio de paradigma aparece Palantir nuevamente. Palantir desarrolla su sistema de gemelos digitales. En términos, vos entrás a la página donde lo venden, en términos muy parecidos a los que utiliza el video de Petovelo, que seguramente lo hizo una inteligencia artificial basándose en esa información, porque usa las mismas frases y demás. Pero a diferencia de los gemelos digitales de generaciones anteriores, lo que Palantir hace es lo que ellos llaman gemelos digitales semánticos, que prometen replicar y luego manipular no solamente el comportamiento de un sistema, sino también su sentido. Palantir dice que puede comprender el sentido de un sistema y ordenar todo el caos informativo en una única ontología unificada. Es decir, ya no solamente trabajar sobre lo que hace un sistema, sino sobre lo que es ese sistema. Y lo que está pasando en la Argentina no tiene antecedentes. Esta es una tecnología que se utiliza en el ámbito militar, se utiliza en el ámbito corporativo. Nunca se utilizó sobre una población, por lo menos que sepamos, en términos de ingeniería social, y mucho menos nunca se utilizó sobre la población de un país del G20 y con la octava superficie del planeta, con todo lo que eso implica. La estrategia, además de expansión corporativa de Palantir, desde sus primeros días muestra un modus operandi, que es entrar con 1 o 2 contratos, empezar a traducir todo el sistema a su propio formato y luego generar una dependencia estructural por la cual el Estado necesita de Palantir para seguir funcionando, porque es quien maneja todas esas bases de datos. Es decir, que la defección de la dirigencia argentina, y acá no hablo solamente de Milei, sino que hablo de todos los que no están haciendo lo que la Constitución y la ley establecen para frenar casos como este, empresarios, intelectuales, comunicadores, jueces, diputados, lo que se les ocurra, lo que implica es una entrega semipermanente de todos nuestros datos sensibles a esta empresa que además está alineada desde su nacimiento con la CIA. Si Palantir efectivamente, porque esto es algo que todavía no se confirmó, opera las bases de datos de gemelo digital, eso significa que toda la información sensible de los 50 millones de argentinos que pase por ahí va a estar sujeta a la legislación extraterritorial de Estados Unidos. Eso, entre otras cosas, le da acceso al gobierno norteamericano sobre todos los datos alojados, procesados o gestionados por corporaciones de ese país, bajo la excusa de la seguridad nacional y en algunos casos sin tener que tener ni siquiera la orden de un juez. Mucho menos la obligación de informar ni al país ni a los ciudadanos afectados de ese país de que están utilizando sus datos. Y la filosofía detrás de este proyecto es la transición de un Estado gobernado por decisiones políticas, es decir, profundamente humanas, a uno que responda a la lógica predictiva del algoritmo. Las cosas funcionan solas, sin que nadie decida si se hace A o B, sino que el algoritmo solo dice es conveniente A o B. ¿Conveniente para quién? Para los dueños del algoritmo, desde ya. ¿Se acuerdan que hace un par de meses la discusión en Estados Unidos con Anthropic y demás era si iba a haber humanos o no en el circuito de decisión de las armas autónomas? Porque un sistema como este es el que se utiliza en Irán para, en la primera capa, recabar la información, en la segunda capa, analizarla, pero en la tercera, decidir quiénes son los blancos, por ejemplo. Bueno, lo que quiere hacer el gobierno de Estados Unidos y lo que quiere hacer Palantir, y por eso se peleó con Anthropic, es que además de recabar la información, cruzarla y decidir quiénes son los blancos, decidir que es el momento de actuar y generar la acción. Matar al blanco. Eso era lo que se discutía hace 2 meses. Bueno, la misma lógica se puede llevar a la política. ¿Va a haber humanos en el circuito de decisión político? ¿O solamente un algoritmo que va a recabar datos, procesarlos y decidir cuáles son las mejores formas de actuar que tiene un Estado? Esa es la filosofía de Peter Thiel, que la escuchamos en algunas citas que se pasaron 1000 veces de videos donde él decía la tecnología nos va a dejar hacer cosas que la democracia no nos permite hacer. La libertad es incompatible con la democracia. Bueno, eso es lo que viene planteando no ahora, desde hace 20 años Peter Thiel. Y no solo lo plantea, sino que viene ejecutándolo, por eso estamos donde estamos. Y su extensa estadía en Buenos Aires tiene que leerse claramente a la luz de estas novedades, porque los límites que encuentra Palantir para desplegar todo su potencial en un Estado son las garantías constitucionales de los ciudadanos y el control cruzado de poderes. Y en la Argentina, Thiel encontró un país con un sistema que, insisto, va mucho más allá de su gobierno,
empresarios, políticos, diplomáticos, comunicadores, intelectuales, que están dispuestos a sacrificar cualquier garantía constitucional para los ciudadanos, que están dispuestos a sacrificar cualquier control de poderes en la hoguera del capitalismo algorítmico. Por eso es extraordinariamente relevante la encíclica papal que se publicó hoy, Humanidad Magnífica, firmada 15 de mayo, no 25 de mayo, porque ese día se cumple un aniversario, 135 años de la publicación de Rerum Novarum, probablemente la encíclica más importante en la historia moderna, publicada por un tal León XIII, este es León XIV. Claramente las dos continuidades que León escogió fue la de Francisco, su antecesor, y la de quien llevó su nombre por última vez, que publicó, insisto, esta encíclica que fundó la doctrina social de la Iglesia. Esta nueva encíclica, la que se publica hoy, habla sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial, vaya si no es actual, y de la defensa de la dignidad humana frente a las lógicas de despersonalización propias de la violencia y la técnica contemporáneas. Habla de poner a la humanidad y al bien común, y acá recoge un concepto muy importante y que para el neoliberalismo fascista no existe, por sobre la tecnología y el capital. Y de hecho, Rerum Novarum significa cosas nuevas, las cosas nuevas en ese momento era la revolución industrial y el capitalismo, y en esta nueva encíclica, León XIV habla de que la IA es la res nova de esta época, la cosa nueva de esta época, poniéndola a la altura de aquellos desafíos. Y dice que eso obliga a repensar la doctrina social que tiene raíces en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque subraya que el poder tecnológico tiene un rostro privado y transnacional que es más fuerte que el de los estados, lo cual hace más difícil gobernarlo y exige normas internacionales y una reflexión ética y política profunda sobre ese poder y sobre los fines que tiene ese poder. Y dice que la doctrina social debe presentarse como un conjunto de principios, la dignidad humana, el bien común, el destino universal de los bienes, la solidaridad, la justicia social, que deben reinterpretarse frente a los desafíos de esta época, los algoritmos, las plataformas y la automatización, no como recetas que hay que repetir, sino como criterios para nuevas legislaciones, nuevas investigaciones, nuevos emprendimientos, una nueva forma de educar. Y el Papa desgrana tres grandes frentes donde la IA impacta directamente en la custodia de lo humano. Y no los van a sorprender cuáles son. La verdad y la manipulación de la verdad, el trabajo y los efectos que tiene esta nueva tecnología en el trabajo como ordenador social, y la libertad, por la posibilidad de las nuevas esclavitudes, del control absoluto. Y mucho para sacar de ahí, quienes todavía estamos pensando cuál es la salida de esto. Y lo dice alguien que no tiene fe católica, soy ateo, en general creo que la Iglesia tiene más cosas que criticarle que rescatar. Esto realmente es importantísimo, así como es importantísimo lo que hizo Francisco en su momento también para permitir que esto esté sucediendo. Y quiero terminar, antes de charlar con mis compañeros acá en la mesa y compañeras, y también escuchar un poco del Te Deum, recordando otro mayo del pasado. Mayo de 1891, Rerum Novarum. Mayo de 1810, la Revolución de Mayo, que hoy cumple un nuevo aniversario. ¿Y por qué? Porque en ese momento también hubo, incluso entre quienes hoy son recordados como patriotas y salían en la Villiquen o tienen su calle en Once, un montón de personas que querían pasar de un tipo de colonialismo a otro, que en función de sus beneficios personales pretendían que la Revolución de Mayo fuera el paso de un tipo de colonialismo a otro. Para ponerlo en términos actuales, querían sostener el rumbo, cuidar la macro. Saquemos al virrey, pero no liberemos a los esclavos. Y la verdad es que esa tensión que existía en 1810 marcó buena parte de la historia argentina. Es más, diría yo, nunca se terminó de resolver. Y la seguimos viendo al día de hoy.
en un contexto tan particular, por todas las cosas que venimos viendo, leyendo y experimentando, y que tiene que ver con lo que repasé rápidamente en este editorial, en el cual, si no hay un cambio de rumbo rotundo, y no solamente en términos económicos y sociales, sino también en la relación entre los estados y estas corporaciones que son dueñas de esta tecnología, entonces no hay soberanía posible. El trabajo que tiene por delante la dirigencia argentina y a quien le toque gobernar después de este gobierno es equiparable al trabajo que tuvieron nuestros próceres de Mayo. Necesitamos volver a liberar a una Argentina que cuando termine la experiencia de Milei, el 10 de diciembre del 27, antes o después, va a estar en una situación semicolonial como no conocemos desde aquellos años de la Revolución. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Sí, buen día, feliz día de la patria. Feliz día para todos y todas. Exacto. Ahora vienen los pastelitos. ¿Ah, sí? No, bueno. no. No. La cara del Tano, la cara del Tano. Ahora tiene que haber pastelitos. Claro. De membrillo o de patata. Para todos, no vamos a discriminar. No. Bueno, qué difícil, porque abriste muchas puertas en un día que habla justamente de la constitución del primer gobierno patrio, con un gobierno que es todo menos patrio, ¿no? En términos de no solo la entrega de ciertos niveles de derechos de la población argentina, sino también en términos de este cambio estructural con el cual venimos desarrollando acá en el PASE, y que tiene que ver con la configuración de una nueva Argentina. Salió el staff report del Fondo Monetario Internacional, y parte de lo que dice o lo que celebra es justamente cómo Argentina se apoya en estos sectores que son el agro, que son la minería, que son la energía, para venderle al resto del mundo. Y es medio difícil no hacer esos puntos de conexión, ¿no? ¿En qué país nos hemos convertido o nos están convirtiendo? Sin duda. Y también la dificultad que vos trazabas, ¿no? De que estos actores que están empoderados, este embajador de los Estados Unidos que funge aquí ya como virrey y que articula con el Congreso, con los gobernadores, con distintos sectores del poder real, con las empresas privadas, bueno, también no va a ser sencillo ni de un día para el otro despojarnos de este tipo de influencias. Estas puertas que ha abierto la actual administración no se van a cerrar de un día para el otro, van a requerir no solamente voluntad política, sino mucho respaldo para poder llevarlas adelante y poder sostenerlo a lo largo del tiempo, porque estos avances, este repliegue que ha tenido la soberanía nacional no va a ser recuperado de un día para el otro. La sensación también de que somos un laboratorio, ¿no? Sin duda. Un poco como vos decías a nivel de Sudamérica, por empezar, esto de, por ejemplo, de entregar soberanía del mar argentino. Lo que pasa es que Estados Unidos, vos lo indicaste muy bien, en su momento de declive necesita apoderarse y empoderarse en nuestra región. Entonces necesita no solo ya los recursos naturales, necesita las vías navegables, necesita territorios para poner bases militares, es decir, necesita todo. Todo lo que está sacando en Medio Oriente lo va a traer para acá, básicamente. Exacto. Entonces, Argentina se está convirtiendo en ese sentido, me parece, un laboratorio de lo que puede replicar en Brasil, si es que hay un gobierno que lo permita, que lo que puede replicar en Colombia, incluso ahora en Bolivia, con esta situación de insurrección en la que hay, ¿no? Es muy llamativo en Bolivia cómo el Departamento de Estado tomó como propio un conflicto en un tercer país y cómo el gobierno boliviano tomó como propia la voz del Departamento de Estado. Absolutamente. Porque últimamente, en los últimos días, el gobierno boliviano lo que hizo fue replicar los informes y los comunicados del gobierno norteamericano. Antes de Evo, ¿te acordás que Estados Unidos tenía una presencia absoluta y realmente había hacía y deshacía como quería? Me acuerdo del presidente boliviano Sánchez Lozada, era el que hablaba con acento y decía buenos días, queridos bolivianos. Hablaba castellano bien, sí, tremendo. Y ahora está un poco volviéndose a esto y con, digamos, trucos al estilo muy estadounidense de una ayuda humanitaria. Acaba de denunciar Evo justamente que en esa ayuda humanitaria hay tanques y balas, Caramba. obviamente. Así que estamos en una situación en la región bastante compleja, que me parece que tiene mucho que ver con esto que vos estás hablando. Sin duda. Sí, es llamativo que estos gobiernos de derecha como que resignen soberanía, ¿no? O resignen ámbitos de poder en manos de las embajadas de Estados Unidos, como hacía
décadas que no sucedía. Pero esto es lo de Capital Humano, este video, realmente, bueno, ya hay pedidos de informe en el Congreso, ¿no? Me imagino que va a haber alguna explicación oficial. Es muy confuso. ¿En serio te imaginás que va a haber una explicación oficial? No, me imagino, quiero creer que va a haber algún tipo de explicación. Ya Petovelo le contestó algo a Rossi por Twitter, ¿viste? Sí. Diciendo. Aparte ella dice que no tiene nada que ver con Peter Thiel ni con Palantir, pero que el tipo se haya venido a vivir acá, ¿no? Que haya estado como, mire, que se haya comprado una casa y que a la otra semana salga esto, la verdad. Es la prueba un poco de que somos el experimento nosotros, ¿no? Claro. Peter Thiel no vino a cerrar el negocio, él tiene gente que se encarga de eso por él. Él vino a mirar, me parece, de primera mano cómo se aplica en un país que no le pone límites su filosofía y su tecnología, pensando en replicarlo en otros lugares más adelante. Sí. Me da esa sensación. Pensar que hubo semanas de debate, artículos respecto al seguimiento que te iban a hacer con la SUBE. Con la SUBE, Cierto. con la SUBE. Y ahora directamente es que te entrega todo, le entrega todo, pero no a un sistema nacional, sino a una empresa internacional. Y te agrego un dato más, porque estos sistemas lo que hacen es unificar datos de muchas fuentes distintas. Y el Estado argentino legalmente tiene acceso a ciertas fuentes, no a otras, y legalmente no las puede cruzar. A mí me llama mucho la atención todas las filtraciones de datos sensibles de argentinos que hubo desde que asumió Milei, porque son filtraciones que el día de mañana van a permitir a gente usar esos datos y cuando le digan de dónde los sacaste, uy, se los compré en el mercado negro a alguien. Es decir, son filtraciones que, si uno quiere ser mal pensado, pueden haber sido facilitadas desde el mismo Estado argentino para que después esos datos se puedan utilizar sin tener que hacerse cargo de que no los cuidaste. Aparte, viste que el otro día hubo algo que no se entendió bien, que el PAMI puso en la web un montón de datos personales de un montón de afiliados. Eso muestra que dijeron que era un error, después lo bajaron, pero eso muestra que hay alguien manipulando esas cosas. Hay alguien metiéndose en esos programas y en esos sistemas, ¿no? Sí, sin duda, sin ninguna duda. No, es peligrosísimo. Igualmente creo que lo más interesante, bueno, por ahí es un poquito paranoico lo que voy a decir, pero me parece que lo más interesante de este laboratorio es ver la respuesta que nosotros, digamos, suponiendo que los argentinos nos convirtamos en conejillo de indias para investigar las reacciones humanas con este tipo de Palantir y este tipo de tecnología, bueno, un poco estudiar qué pasa cuando hay entrega de soberanía, qué pasa cuando hay represión, qué pasa cuando hay hambre, qué pasa cuando hay políticas de ajuste brutales, qué pasa cuando hay guerra. Me parece que un poco también apunta a eso, a ver cómo el género humano, cierto género humano reacciona en relación a eso. Es que ese sería el gemelo digital, cuando el segundo anuncio, no el de Capital Humano, el de Defensa, que habla de tener un gemelo digital de Argentina. Es decir, un modelo del país lo suficientemente denso en datos para que alguien pueda decir, ¿qué pasa con los argentinos si un día decidimos subir la edad jubilatoria a 75 años? Claro. Y correr una simulación que te muestre, tales se van a enojar pero no van a hacer nada, tales van a salir a la calle con más violencia, con menos violencia, tales van a votar de esta forma, tales de tal otra. Se van a organizar de tal manera. Estos son las provincias o las ciudades donde puede haber focos de resistencia y estos no. Pero el problema, digo, eso en manos de un Estado argentino, si el Estado argentino estuviera al servicio de los argentinos, uno podría decir, bueno, se puede usar en un buen sentido. ¿Cómo hago para que esta política se implemente solo en los casos donde se necesite, etcétera, etcétera? Esto va a estar en manos de tipos que explícitamente se proponen un sistema, digamos, de dominación no democrático. Es decir, le estamos regalando esto a tipos que nos ven a nosotros como un insumo descartable. Y además, yo quiero insistir en algo que mencioné en el editorial, no lo estiré mucho porque ya era muy denso todo, pero en la teoría de sistemas y en la teoría de datos hay un concepto que dice que cuando se cruza determinado umbral crítico de cantidad de información, ya no solamente se puede conocer y predecir, sino que se puede manipular. Porque vos, al poder predecir muchos futuros posibles al mismo tiempo en función de determinados estímulos, vos podés ya decir, bueno, voy a dar esta noticia y sé que tal grupo de gente no va a prestar atención a tal otra. Es realmente muy grave lo que está sucediendo con esto.
yo no sé si no sucedió ya y no lo anuncian con el hecho consumado. Y sobre todo, la falta de reacción. Gente pidiendo informes al Congreso no lo vamos a frenar. Todo bien, pero no vamos a frenar esto con un comunicado, 3 tweets y un pedido de informes. Acá, o la clase dirigente, y hablo de la clase dirigente en sentido amplio, se pone los pantalones largos, o vamos a dejar de tener país. Y ya no van a ser clase dirigente de un país, en todo caso van a ser clase dirigente. Yo dudo que estén al tanto de todo lo que vos estás diciendo, Nico. Lo estamos diciendo en un programa de radio que escuchan decenas de miles de personas. Sí. Digo, si no se quieren enterar es porque no se enteran. Pero, Perdón, no, pero me parece que a veces el nivel de desconocimiento o de, a propósito, de ignorancia, digamos, consensuada y con voluntad, me parece que hay algo de eso también, ¿no? Bueno, me parece que una tarea central es generar conciencia en la clase dirigente y la ciudadanía de lo que son estos sistemas, justamente como en su momento se generó esa psicosis por la SUBE, porque era fácil de entender para el ciudadano que, bueno, que tenía su tarjeta y que a partir de ahí se iban a registrar sus viajes. Bueno, hay que empezar a generar esa conciencia que va desde la cantidad de información que uno le aporta a las empresas que están en Silicon Valley cuando uno ingresa al celular y a las redes sociales, hasta este otro tipo de cuestiones, que además hay que decirlo, no se sometió a ningún debate, no fue parte de ninguna campaña. Claro, control de todos los poderes, empezando por el Congreso, ¿no? Sí. Mínimo. Palantir tiene un modelo que se llama Gemelos también. Sí, es un servicio que venden. Dentro de su modelo Foundry es un servicio que venden. Y esto ni cambiaron el nombre. Ni cambiaron el nombre. Hay que decir que hay otras empresas que venden un servicio con el mismo nombre. Gemelos. Porque es un concepto que es viejo. El de Palantir es distinto porque justamente aplica ese algoritmo que tiene Palantir y que no tienen otras empresas, que te permite unificar tanto bases de datos estructuradas con datos no estructurados. O sea, cruza los likes que das en las redes sociales con tu historia clínica o con el GPS de tu teléfono o lo que sea. No, por ahí sería también interesante saber cuánto cuesta esto. También. Esa es buena. Barato no es. Y no solamente lo inicial, sino por cuánto tiempo, cómo es el contrato, quiénes están atrás. No informaron nada de todo eso, solamente sacaron el spot. Así es. Pero, yo pensaba que Trump debería haber preguntado a Palantir antes de meterse en Irán, ¿no? No, Trump le preguntó a Palantir le dijo que ataque y fracasaron. Debería haber preguntado a los gemelos. Fracasó. ¿Voy antes o no voy? Claro. Irán es el fracaso del generalato algorítmico, sin ninguna duda, porque es la primera. ¿Vos decís que los dijo que sí? ¿Cómo? ¿Vos decís sí? No, no sé yo eso. Sí. Le dio luz verde. Le dio luz verde y es más, Silicon Valley hizo lobby también para que esto suceda, porque justamente querían probar algunos de sus sistemas en el campo de batalla. Sí. De hecho, el año pasado hubo funcionarios de Palantir asumiendo como comandantes del ejército. Cierto, es verdad. Hay ahí una... Cierto, sí. Yo creo que hasta el todo el partido del gobierno de Estados Unidos no puede hacer nada sin preguntarle a Palantir. El gemelo se equivoca, quiere decir eso. Bueno, por supuesto. Algo bueno. Por supuesto que se equivoca. El tema es que el daño está hecho, ¿no? Porque nosotros desde acá vemos a Irán como se plantó ante un rival que parecía que se le iba a comer crudo en 3 días y demás. Lo que no se ve desde acá es la destrucción que hay en Irán. Se calcula que Irán este año va a perder 2/3 de su PBI. Es decir, no le está saliendo gratuito al pueblo iraní ni a la nación iraní todo eso. Con lo cual, el fracaso también es muy caro. Sí, pero también es cierto que incluso con todas las complicaciones que está teniendo Irán, cómo cambia cuando hay no solo una dirigencia, sino un pueblo dispuesto a defender su tierra. Que es algo que, lo digo con dolor, ¿no? Pero uno cuando ve cómo empezó este año con el bombardeo a Caracas, dice, bueno, no pasó lo mismo en Latinoamérica, y también Latinoamérica tiene otra historia que la de Medio Oriente, que son países más nuevos, todo esto en el marco del 25 de mayo, ¿no? Pero que son países más nuevos y que evidentemente también tenemos que repensar un poco cómo nos pensamos soberanamente. Ahora, incluso queriendo pensar bien en este anuncio de capital humano, ¿qué vendría a ser? Uno interpreta que dice, bueno, yo aplico determinadas políticas sociales a este grupo
social o esta clase social o este barrio, ¿qué resultados puedo llegar a obtener? Eso se supone que es lo que le preguntarían a la inteligencia artificial. Lo que pienso es que hay muchos especialistas que han estudiado durante años, ¿no?, para trazar ese tipo de a futuro, de ver qué es lo que puede suceder, que ahora van a ser reemplazados por una inteligencia artificial. Entonces, hay un montón, no sé, de funcionarios capacitados que van a ser reemplazados, se van a quedar sin trabajo. Sí, pero además esos funcionarios fueron formados con determinada lógica, que Claro. tiene que ver con el desarrollo argentino, y el algoritmo de la inteligencia artificial aplica otra lógica, que no la conocemos, que nunca la vamos a conocer porque son opacos, y que yo estoy seguro de que Peter Thiel en su oficina o en su casa de Barrio Norte o Barrio Parque, cuando dice, che, si aprieto el botón rojo, gano 100.000 millones de dólares. Si aprieto el botón verde, Argentina le va mejor, va a apretar el botón rojo. Claro. Porque para eso está, digo, nadie lo puede culpar. La culpa es nuestra, que le estamos dando tanto poder a esa gente. Absolutamente. Sí, bueno, entonces, aún pensando bien, digo, es mala la herramienta, ¿no? Y pensamos mal, además, que la van a usar para otras cosas. Sí. Ahora en minutos nada más vamos a repasar algunos fragmentos del TD, que concluyó hace un rato nada más. Ahora está Milei en la Plaza de Mayo, ¿no? Siendo está parte Cabildo. ¿Es usual esto después del TD Yo que no lo vayan recuerdo. al Claro, Cabildo creo que y hagan esto es la primera vez que lo hacen, de ir al Cabildo a cantar el himno. que dice Patricio, ¿no? El granadero, ¿no? ¿Cómo se llaman? Sí, El regimiento de Patricia. el regimiento de Patricia. Es rara la composición de la imagen, ¿no? Milei, Maíquez, Sí. Jorge Macri. ¿Por qué Mike? Sí, no. Muy Menem. enfocado por la transmisión oficial Maíquez. Menem aparece, ese es un dato también. Pero no está Karina, que es raro que no está lo de él, no está Dorni. Digo, debe estar a 3 metros, porque después hacen el recorte y demás. A Dorni lo vi. Pero no salen en encuadro. Claro. No salen en cuadro. La verdad que lo de no Karina- invitar a Villarroel es una cosa casi infantil, diríamos, ¿no? Después vamos a escuchar a García Cuerva, pero él venía insistiendo mucho en que la clase política argentina, la falta de diálogo, la agresión, que no podía ser que no se pudieran sentar todos a la misma mesa y llegar a consenso, qué sé yo, y que el gobierno replique eso, no invitando a la vicepresidenta al TD, que es una cosa aparte ultra formal. Es la ¿no? primera vez que ocurre. La primera vez en la historia, ¿qué pasa? Que de hecho, bueno, tensiones entre lo que era la forma presidencial, entre el binomio presidencial, siempre hubo, y aún así Invitaban a los- estaban presidente y vices en la ceremonia religiosa. Muy fuerte García Cuerva también, sobre todo hablando de la gente descartable, de cómo se polariza, cómo hay sectores que son muy violentos, que atacan, y en un momento dice García Cuerva algo así como, bueno, no podemos permitir que las críticas de quienes son violentos nos paralicen o nos detengan, tenemos que seguir adelante, en un mensaje también por las críticas que recibió la propia Iglesia, ¿no? Cuando se pone en defensa de la situación social que está atravesando la Argentina. Sí, eso es muy de Francisco, ¿no? El tema Sí. de la cultura de lo descartable y la gente que queda de lado de los modelos económicos. Ahí está cerca, que Karina y Adorni, juntitos. Sí, están ahí juntitos. Al costado, ¿no? Al costado de Bartolomé Abdala, que está en reemplazo justamente de Victoria Villarroel, que no fue invitada. Hoy no deja de saludar a Jorge Macri, ¿no? La otra vez había Pero realiza quedado. oso. La otra vez había quedado. Varias veces lo saludó, ¿no? Hoy lo abrazó, lo saludó y le dio un beso de nuevo. Ahí terminó ya la ceremonia, me parece. Y ahora está la reunión de gabinete. La reunión de gabinete, sí. Qué convocatoria, ¿eh? Impresionante. Llena la plaza. Llena de árboles. 50 Uno está personas. acostumbrado a verla llena, ¿no? 80 Cuando- personas Pero por lo la menos. marcha. Estamos viendo un plano aéreo. Un poquito más. 120, 200. 200. Son muy 200. generosos. Con los 250. curiosos. Son muy Con los generosos. curiosos y los granaderos, 250. Bueno, Los que la periodistas. nación haga, viste, es un paneo, viste, Una que cuando. estimación. Claro, cuando son todas las. Si la hace la nación va a decir que hay 10 personas. Las movilizaciones hacen el cálculo. Lástima el feo día. ¿No? Bueno, pero tampoco convocaron. No, tampoco es cierto, convocaron. No es que hubo una convocatoria. Es cierto. Y
Digo, en este contexto, pregunto yo, con Petovelo en el Vaticano además, ¿no? Para planear lo que supuestamente puede llegar a ser un primer viaje del Papa. Viene Lo que va a ser el viene el primer Papa, viaje viene del el Papa, Papa. viaje a Sudamérica. Todavía no está confirmado que venga a la Argentina. Está confirmado que viene de Perú y Uruguay, en principio. Y hay una, claro, viste que hubo una foto el fin de semana Sí. del canciller Kirchner con Milei, y bueno, se alimenta, donde dijeron, bueno, le acabo de confirmar La Kirchner noticia. la noticia del presidente, falta que él defina cuándo se anuncia, pero va a ser algo que va a poner muy contento a todos los argentinos, dijo, y bueno, se especulaba con que es esto, con que el Papa viene en noviembre. Una visita desde ya muy importante. Pero esto lo confirmó Kirchner el jueves, supuestamente. O sea, Petovelo está yendo a comer canoli y tomar expreso. ¿No? Si está confirmado desde antes de que ella viaje. En principio sí, o sea, era con lo que se especulaba respecto de que Kirchner le Ahora, confirmó la visita. Pero era va a un Perdón. evento, me parece. ¿Va a un evento? Sí. Pero algo. sí, tenía hay algo. previsto también creo que una audiencia, ¿no? Nada. Sí, creo que sí, tiene Ah, previsto una audiencia. sí. Ahora, mandar a Petovelo, que acaba de anunciar Gemelo Digital, a reunirse con el Papa que está sacando su encíclica donde hace justamente una crítica de esto. ¿Es falta de profesionalismo? Es decir, nadie se dio cuenta. Digo, me cuesta creer que haya sido una provocación, porque si estás cerrando una visita, se supone que lo que tratás es de no romper nada. Es raro, ¿no? Es contradictorio o aparece contradictorio. Yo creo que es parte de la propia dinámica del gobierno, que es así caótica, que envían mensajes a distintos sectores y mensajes en distintas direcciones también permanentemente, y que forma parte de su génesis, es parte de su identidad, de alguna manera, estar todo el tiempo confundiendo, diciendo una cosa y después otra, generando este clima de confusión en el que nos encontramos ya hace 2 años y medio. No sé si hay una estrategia ni de provocación ni de lo contrario. Petovelo también estuvo la semana pasada con García Cuerva y con parte del episcopado, en el marco también de las críticas de la iglesia, de la preocupación por la situación social, y también fue todo parte, fíjate, fue toda la misma semana. Estuvieron con García Cuerva, después este viaje al Vaticano y este anuncio, todo en un lapso de 2 días y medio. Para dar bronca que justo le toca a este gobierno el viaje del Papa, que debe ser uno de los gobiernos que menos hizo, ¿no? Por seguir los mandamientos de la Iglesia Católica y merecer la visita de un Papa, ¿no? Cuando hacen... Hay que ver igual, porque las visitas papales no siempre son a favor, digamos, ¿no? Sí, Una por visita eso, papal puede sí, ser sí, también un lugar donde se concentran determinadas críticas Mensajes, y sí. mensajes y demás. Sí, probablemente ocurra eso, pero bueno, da un poco de bronca. Entiendo que también era un viaje que había quedado pendiente desde la época de Francisco, que no encontró oportunidad para venir a Argentina, y ya hace casi 30 años que un papa no visita Argentina, ¿no? Así Entonces es. es lógico que en algún momento toque. Así es. Alfredo, Sí. quería hablar un poco con vos de economía, porque está muy vinculada la economía con ese malestar que está teniendo la sociedad argentina con el gobierno, un malestar que ya a esta altura del partido es más que evidente, y vos planteás que una cosa y la otra están estrechamente vinculadas. El amplio rechazo social que tiene la gestión de gobierno, Javier Milei, la expectativa económica de la mayoría de la población está íntimamente vinculado con el modelo económico y con el modelo económico de economía de enclave. Entonces, los grandes centros urbanos, como esa economía de clave no da respuesta, hay rechazo. Y en algunas provincias, fundamentalmente las vinculadas con las petroleras y las mineras, y en el área centro, vinculado con el tema del agro, no tiene tanto rechazo. No es que es un gobierno amado, pero no tiene tanto rechazo. Pero entonces vamos a un punto de partida. ¿Qué es una economía de enclave? Es un modelo productivo donde grandes empresas extranjeras y locales, o sea, los grandes grupos económicos locales, controlan actividades orientadas
casi exclusivamente a la exportación. ¿Y cómo actúan? Y uno lo ve, son enclaves, funcionan en forma aislada, sin integrarse al mercado local, extraen las ganancias y las materias primas sin generar un desarrollo económico sostenido a nivel general. Fundamentalmente las ganancias son remitidas al exterior, o sea, no hay derrame. No hay ningún tipo de derrame vinculado con esa economía de enclave a todo el territorio, a un desarrollo nacional. Entonces, esto es un punto central para tratar de entender cómo es esta vinculación. Economía, modelo económico y Estado social o de aceptación social. Pero además es un modelo especialmente impulsado por el gobierno, por ejemplo con el RIGI, porque es la arquitectura legal para facilitar el desarrollo de las economías de enclave, porque además ese modelo depende de los capitales extranjeros. Fíjate que una y otra vez el ministro de Economía, Luis Caputo, y también el presidente hablan sobre los multimillonarios anuncios vinculados al RIGI. Lo cierto es que una cosa son los anuncios, otra cosa son los desembolsos. Pero ¿qué es lo que genera la economía de enclave al resto de la estructura productiva? Un debilitamiento de los encadenamientos productivos locales, porque es lo que incluso el RIGI lo facilita, que puedan importar todo tipo de materiales para el desarrollo de la producción. Además, habilita el giro de las ganancias al exterior y aumenta la vulnerabilidad frente a qué es lo que pasa con los precios internacionales de las materias primas. El tema de las economías de enclave ha sido estudiado en América Latina desde hace por lo menos 60, 70 años. O sea que no es algo nuevo, se sabe cómo es el desarrollo. La cuestión es qué es lo que pasa en Argentina cuando se quiere instalar un modelo de desarrollo de economías de enclave. Tanto por la historia sedimentada de generación en generación, por la organización gremial, la organización social, la estructura productiva, genera una profunda ruptura vinculado con el entramado socioproductivo laboral. Y por consiguiente, después de pasado en los 2 primeros años que hablan sobre la expectativa, donde todavía no se podía observar en carne propia las consecuencias de la economía en clave, empieza a bajar la adhesión social a un modelo que claramente expulsa a gran parte de la población del circuito de consumo, del circuito productivo. Por eso uno cuando observa qué es lo que pasa en los grandes centros urbanos, que obviamente vinculan el comercio, la industria, la construcción, es que empieza a haber rechazo. Entonces, esta es una razón central para entender por qué es lo que pasa con el tema de la encuesta. No es porque hay menos hechos de corrupción, al revés. Los menos hechos de corrupción que adquieren mayor dimensión tienen que ver con una crisis económica en estos grandes centros urbanos que genera decir, bueno, no hay ningún tipo de derrame, no pasa nada. Al revés, uno recorre, y estamos hablando en estas zonas privilegiadas que es de Palermo, la cantidad de locales que están vacíos o que te dicen alquiler, lo que habla de que antes estuvieron vacíos, y estamos hablando de las zonas más privilegiadas. Otro de los puntos centrales de qué es lo que pasa con la economía de enclave es la extraordinaria oportunidad que se pierde en estos momentos, porque estas economías de enclaves, ¿qué es lo que generan? Además de un contexto internacional muy favorable, porque hay precios internacionales en alza vinculados con el tema del petróleo, con el gas, con la minería y con el sector de agro, ¿qué es lo que tiene?
mayor ingreso de dólares. ¿Cuál era uno de los puntos centrales de los nudos del desarrollo argentino? Es la disponibilidad de dólares. Bueno, ahora hay mucha disponibilidad de dólares, mucho más de lo previsto. Se estima que en este 2026 haya 100.000 millones de dólares de exportaciones, con un superávit comercial de 20.000 millones de dólares, también favorecido por esa destructuración productiva y una caída de las importaciones, adicional a la recesión en los grandes centros urbanos vinculados con el tema del comercio. ¿Qué es lo que genera en última instancia este modelo? Una profunda desigualdad económica y social. Crea núcleos modernizados en el enclave. Por eso, viste, se habla de Neuquén, de Añelo, que es esa ciudad. Pero ni siquiera derrama geográficamente dentro de esa zona. Por eso son núcleos, son pequeños núcleos de modernización. De Neuquén como una Dubái argentina, y no se ve eso. El intendente de Añelo está desesperado porque no hay infraestructura en esa localidad. O sea, incluso para lo que es el traslado y para que pueda vivir la gente que trabaja en Vaca Muerta, no da abasto a la localidad ni los recursos propios que tiene el municipio. Esto es uno de los puntos centrales, digamos, se genera solamente en un núcleo muy pequeño del capital y de los trabajadores, que es muy pequeño y no genera ningún tipo de derrame al resto de la sociedad. Entonces, esto para la Argentina, y aquí para cerrar, es muy difícil capitalizarlo políticamente. Esto es lo que está buscando. Entonces, frente a este deterioro, ¿cuál es la desviación del análisis? Y Milei es un desquiciado, Milei es un agresivo. Entonces lo que se necesita es otro que esté en orden, que no genere tanta disrupción en términos políticos. Muchos lo que mencionan es continuar un mileísmo sin Milei. ¿Para qué? Para tratar de engañar nuevamente a gran parte de la población diciendo, no, el problema es que Milei es un desquiciado, el tema de los audios, el tema de la corrupción, etcétera, etcétera. Esto es el punto central que hoy precisamente estos factores de poder beneficiados con la economía de enclave están vendiendo, quieren instalar de esta forma de decir, no, bueno, que se vaya Milei porque la verdad es una persona que no sabe manejar la gestión, no sabe manejar la interna política, etcétera, etcétera, y que venga uno que pueda ordenarlo. No, lo que tenés en el centro, en el eje central, es que una economía de enclave expulsa a la mayoría de la población, tanto vinculado a la integración social, laboral y por consiguiente del consumo y del buen vivir. No es la persona, es el modelo. Claro. Sí, sin duda. Por eso también más temprano yo decía, hay que pensar en romper con un esquema de dependencia casi semicolonial. Sí. Porque eso es lo que va a quedar cuando concluya este gobierno. Sí, y esos 20.000 millones de dólares. Hablaste vos, Fer, y la llamaste. Por 20.000 millones de dólares, oíme. Qué cosas no harías, ¿no? Hola, muy buenos días, Ana la República. Buen día. ¿Cómo le va? Hola. Acá estoy cocinando el locro. ¿Ustedes cómo andan? Bien, muy bien. Igual habrás arrancado temprano, me imagino. Bien tempranito. Hace como media hora arrancamos. No, ¿y a qué hora vamos a comer? ¿Eh? ¿Y a qué hora vamos a comer? Y tipo 6 de la tarde, qué sé yo, sí, es feriado, ¿qué importa? ¿Qué carajo importa? Estoy Pero cortando tengo acá. hambre en el almuerzo. Ah, ¿querés comer? Mirá vos. Pedite No, una eso es pizza. para Fernando. Pedite una pizza. Oíme, yo estoy preocupada por lo que están enseñando en las escuelas. Los niños no saben qué pasó un 25 de mayo. El cabildo abierto. El primer paso para nuestra independencia. Y eso fue gracias a que se armó la primera junta. No. Junta. ¿Eh? Junta. Exactamente. Donde estaban Cornelio Saavedra, con doble A. Manuel Alberti, Domingo Belgrano, No. Alfredo Castelli. No. ¿Y cómo se origina todo esto? Cuando se cae la Junta de Sevilla. Claro. No. No Bueno, te más o enganches, menos, sí. ¿no, Sánchez? No aprendió nada. ¿Me siguen? En realidad la Junta no cae por Napoleón, Ah, sino que cae por la crisis económica.
que había en España, que provoca que todos los integrantes de la Junta se queden sin laburo, como pasa con Milei ahora en la Argentina. Claro, el que está dentro la pasa bomba, pero el desocupado o el que tiene 5 laburos, ¿qué hace? Sigo. Ahora, mientras pasaba eso, el 22 de mayo de 1810, alumno Lantos, ¿qué pasó el 22 de mayo de 1810? Sesionaba el cabildo, pero faltaban todavía unos días para la resolución. Muy bien, queremos preguntar. Se reúne el cabildo abierto. Sí, abierto. Porque estaba abierto, no estaba cerrado. Porque Sí, antes de está la cerrado, primera no, junta, sí, ¿quién nos gobernaba? El virrey. Carlito Bianchi. Por eso éramos un virreinato. Qué raro. Muy bueno, es verdad. Pero es la verdad. Después vino el otro virrey, el Saltamonte, Sí. que en plenas invasiones inglesas se llevó toda la guita y se escapó a Córdoba. Y después lo echaron a Costa. Sí, Vieron lo peor como de en lo de todo. Racing. Es lo peor de todo. Eso es lo que sufren los de Racing. Era como Cuader, ¿no? El Saltamonte. Sí, claro, se llevó la mochila. Y el virrey Doble Sinceros, ¿se acuerdan de ese? Cisneros, sí. Que lo mandamos de vuelta para Europa a una patada. Y eso que algunos hablan de angustia, mi querido rey. Qué vergüenza debería darles. Con todas las causas de Comodoro Pro, el Lobafer y todos los jueces macristas de Minecraft a Gil de Nolasco. ¿Qué? Epa. Por eso es importante saber quiénes fueron los Mariano Moreno, los Ascuénaga, los San Martín, los Romay, los Galanos, los Héctor Ricardo García, que son próceres Es de la verdad, República fueron próceres. Tiene Argentina. razón. Un prócer. Es la realidad. A mí el que más me gusta es Mariano Moreno. ¿Ah, sí? Es el fundador de la Fugaceta de Buenos Aires. No. No, de la Gaceta. Con Banchero le hicieron eso. Con Ayer Banchero fue hizo la Fugaceta. el fin de semana fue el día de la Fugaceta. Ahí le mandamos un beso. Ayer me comí como 8. No. En homenaje a Mariano Moreno, que es el creador de la Fugaceta en Buenos Aires. Ajá. Que fue uno de los principales ideólogos de la revolución de Mancho. Mancho. Claro, él manchaba la Fugaceta. Ajá, claro. Por eso les No lo molesta a asocié. Patricia Bullrich, los morenos. Ellos hubiese saltado a reprimir en ese momento. ¿Y qué le pasó a Moreno? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Moreno? Pasó de moreno a oscuro y lo envenenaron. Así es, lo envenenaron en el marco de una misión diplomática en alta mar. Y hay que decirlo, chicos, aunque les moleste a Acuña Libarón, a Adorni, a Helio Masgo o Barren Braffet. Lo mataron. Sí. Por Es eso verdad. es importante Siveira. Esa. Fernando Siveira. Sí. ¿Le molesta Poné- Junio Libarona? Decile al granadero que se ponga de pie. Upa. Está el himno sonando, Siveira. Es un montón. Se puso, Todos sí, de- se puso colorado. En esta se puso colorado, ¿eh? Siveira. Sí. Párense todos, Siveira, hablando de colorados, déjame el círculo rojo. No. Horrible, no. Siveira, ¿Qué? abrime el cabildo, Siveira. Que el pueblo quiere saber. Siveira, Sí. el pastelito está en el horno. Fernando Ulises María de las Mercedes Siveira. Sí. Ulises. Siveira, ponete el gorro frigio, Siveira. Siveira, Sí. este gorro no está frígido. Este es un buen momento, Siveira. Tiene que entrar Ubita, Siveira. Sí. Mete el Ubita. Que mete el primero y el segundo, vamos, Siveira. Usted lo conoce, Ubita. Es un buen momento, no se regale, Siveira. Va al centro, va. Siveira. Sí, 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 Siveira. ¡Vamos todos! ¿Cómo dice? Sí, sí, Siveira. ¡Vamos! Sí, 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 Siveira. 25 de mayo, sí, 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 Siveira. Día patrio, sí, 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 Siveira. Cómeme el pastel. Sí, 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 Siveira. Cómeme el pastelito, el pastelito, el pastelito, el pastelito, el pastelito. Siveira. Sí. Empanada caliente para la vieja sin dientes. Y esta viene jugosa, Siveira. Siveira, mirá cómo No me empecemos con asoma los el jugos. sol del 25, Siveira. ¿Sabe cómo tengo las dos escarapelas, Siveira? Otra que Frenchy Beruti. Venía a revolverme el locro, Siveira. No. ¿Trajiste la de madera? Que necesito que me revuelvan la olla, Siveira.
¿Cómo te gusta la empanada, Fer? ¿Bien jugosa o seca? Y no, jugosa. Jugosa. Se tiró, ¿Te gusta se tiró. jugosa? Querés guerra, Sibeira. Podemos poner en el graf ahí abajo, a Sibeira le gusta la empanada jugosa. Fernando Sibeira, no, pará, Sayán, no te descompongas. A vos también te gusta jugosa, vení que le damos todo la jugosa. Pedí una docena, listo. Pedí una docena al Santa Evita, dale. Oíme, Sibeira. Sí. Vení que el chocolate esté hirviendo. Que tengan buenos días. Buenos días, Lilita, gracias por todo. Y perdón por tan poco. Bueno, Sibeira, ya que estamos en tema. Un respiro. ¿Cómo vienen las negociaciones en el Senado para la reforma política? Bueno, vos viste, en los últimos días salieron varias notas, hablaron algunos senadores. El tema de la reforma política está trabado hace más de un mes, ya que lo mandó el gobierno al Congreso. Acá vemos el oficialismo plancha de reforma electoral. Faltan votos en el Senado. Bullrich hace equilibrio entre los pedidos de los aliados y las presiones de Karina Milei. Está claro, o sea, hasta ahora fue solo a la comisión, tanto apuro que tenía el gobierno, fue solo una asesora del Ministerio del Interior a hablar. ¿Por qué no avanza? Y porque no tiene los votos. Patricia Bullrich que tiene experiencia, ya había hablado con los opositores, dialoguistas, y para lo único que encontraba consenso era para el proyecto de ficha limpia. Dice, bueno, sacamos ficha limpia, empecemos aprobando eso, que tenemos los votos. Karina no la dejó, dice, es todo el paquete o nada, no vale que aprueben lo que les gusta, tienen que aprobar también lo que no les gusta. Fue el mensaje de Karina Milei. Entonces, Patricia Bullrich dice, bueno, si eso es así, lo más probable es que no salga. Ahora, el doble o nada de Karina, Sí. ¿es por un tema de intransigencia o es para que Bullrich no tenga un triunfo que anotarse? Y hay un poco y un poco, obviamente, sacar ficha limpia te da buena prensa, vamos a decirles, un proyecto. ¿Qué sentido tiene ahora ficha limpia? Era un proyecto contra Cristina Kirchner en su momento. Recordemos que no se pueden presentar como candidatos los que tienen una sentencia en segunda instancia. Y hoy, ¿a qué político lo afecta? Solo Cristina, que ya está detenida y proscrita. Te lo cambio. ¿Cuántos políticos pueden estar tranquilos que de acá a mitad del año que viene también están a salvo de algo así? Sí, para en adelante contexto. Se pueden complicar varios, ¿no? Sí, varios sí. de este gobierno. A ver, se pueden complicar varios porque se las mandaron, pero también hay un poder judicial que no te da ninguna garantía para transformarlo en árbitro de una elección. Totalmente. Entonces yo me imagino que los que tienen el culo sucio desde ya, pero los otros también se estarán preguntando, si un juez se cruza me puede dejar afuera a mí. Cada vez peor, ¿no? Bueno, le prorrogaron el mandato a Carlos Máquez el otro día, ¿no? Así Uno es. de los arquitectos del Lofer. Bueno, la cuestión es que este proyecto tiene como punto central la eliminación de las PASO, pero no están los votos. Así que por ahora esa reforma electoral, ahora viene el mundial. Viste que hay una cosa AM, PM, ¿no? En la política, que hablas con cualquiera y te dice, bueno, antes del mundial no vamos a sacar nada, post mundial vemos y es PM, ¿no? Hay una posibilidad, porque incluso hay algunos peronistas como Capitanich que presentaron proyectos, que es que las PASO no sean obligatorias, que sean optativas. Pero por ahora el gobierno va por el plan A. Veremos si cuando ve que no tiene los votos va por este plan B, que sería que las PASO no sean optativas. Esto influye en la provincia... Que sean optativas. Que sean optativas. Esto influye en la provincia de Buenos Aires. Este fin de semana escribí una nota a propósito de eso. ¿Por qué influye en la provincia de Buenos Aires? Porque, bueno, la provincia de Buenos Aires tenía la idea de que el gobierno iba a conseguir eliminar las PASO y que iba a adelantar las elecciones, ¿no? Que fue un rumor muy fuerte que circuló hace unas semanas. Ahora está claro que el gobierno no tiene los votos para eso, pero de la provincia de Buenos Aires ya habían imaginado una elección a gobernador en mayo. Trabajaban con una hipótesis de adelantamiento muy fuerte. Pero ahora que ven que el gobierno no tiene los votos para eliminar las PASO, tienen que volver a discutir todo.
¿no? Hay una ley una particularidad ahí legal muy rara en la provincia, que es que tienen que hacer las PASO el mismo día que las nacionales. Eso está determinado por ley. O sea, el gobernador puede hacer la elección general cualquier día. Pero las PASO tienen que ser el mismo día que las nacionales. Es algo raro, lo cual casi que obliga al gobierno de Kicillof a discutir una nueva ley electoral en el Congreso que cambie, por ejemplo, esto, que las PASO tienen que ser juntas. El radicalismo presentó esta semana un proyecto que establece las PASO en junio y las generales en septiembre. Lo que pasa es que yo hablaba con gente de la provincia, hablé con intendentes, hablé con algunos legisladores y me decían, imagínate si no tenemos consenso, ni siquiera entre el peronismo, ni siquiera conseguimos que sesione una vez la legislatura en lo que va del año. Se abrieron las sesiones ordinarias, estamos fin de mayo y todavía no sesionó nunca. ¿Qué posibilidades tenemos de consensuar una reforma electoral que tiene que tener una mayoría especial dentro del peronismo y con un sector de la oposición, ¿no? Muy difícil. Muy difícil porque la oposición va a esperar a que primero se ponga de acuerdo el peronismo antes de acordar nada. Claro. Es lo que viene haciendo. Te dice, miren, pónganse de acuerdo ustedes y después negociamos. Y bueno, el peronismo me parece que no está como para ponerse de acuerdo. No está, supe que hubo algún esfuerzo por juntar a Kicillof, a Máximo, no camina eso todavía. Y te digo lo último, que tiene que ver porque unen esto de una posible reforma electoral, un adelantamiento de las elecciones, con la reelección de los intendentes o la reelección indefinida de los intendentes, algo que interesa. Recordemos, hay 82 intendentes de los 135 que tiene la provincia que van por su segundo mandato y no pueden reelegir, 53 de los cuales pertenecen al peronismo, la mayoría alineados con Axel Kicillof en el movimiento Derecho al Futuro. Por lo tanto, Kicillof es uno de los que viene impulsando la reelección indefinida de los intendentes. Ni el sector de Massa ni la Cámpora están convencidos de eso. Por lo tanto, todavía no hay consenso, pero los intendentes que dicen, bueno, las elecciones del año pasado nos revalidaron, ¿no? La provincia la ganamos por 14 puntos y la general después la perdimos en octubre. El nombre de los intendentes vale mucho, dice que son entre 5 y 10 puntos que suman al peronismo si va el nombre del intendente en la boleta, así que es otro de los factores decisivos que van a jugar en esta discusión, que ahora se arma a partir de que el gobierno no consiga avanzar con su reforma electoral a nivel nacional. Entonces la provincia está obligada a discutir una reforma electoral propia, ¿no? Bueno, veremos entonces cómo evoluciona todo esto. Va a haber tiras y aflojes. Yo me imagino que esto no se va a resolver este año. Creo que va a quedar para comienzos del año que viene. Es lo que viene pasando con todos estos debates en las últimas elecciones. Esa idea de que no se cambian leyes electorales el año de una elección quedó hundida ya hace varios años, y me imagino que van a tensionar y lo van a arreglar cuando ya no quede mucho margen, como fue ya el año pasado y como viene siendo desde hace un tiempo. No está definido todavía lo que me dijeron los intendentes, la última reunión que tuvieron con Kicillof. No tiene muy claro Kicillof si quiere desdoblar o no la elección. ¿Qué le conviene esta vez, dado que va a ser candidato a presidente? Así es. ¿Qué conviene? Que se vote el mismo día. Pero sabemos que aparte que son distintos sistemas electorales, ¿no? Uno es boleta única, el otro es boleta sábana. Creo que no está definido. Un argumento muy fuerte en su momento de que no se podían hacer las dos elecciones concurrentes el mismo día. Con lo cual, en caso de que decidan la simultaneidad, habría que ver si la provincia de Buenos Aires no adapta otra forma de votación. Bueno, a ver, me parece que es una cuestión más política que técnica en todo caso, y habrá que ver cómo se termina resolviendo. Lo que sí hay allí, lo que prima, que es lo mismo que pasa a nivel nacional, todo el tema, el sistema de licitaciones y todo el andamiaje que implica poner en marcha una elección que arranca muchísimo tiempo antes de cuando se define el calendario. Entonces, eso es lo que por ahí está corriendo en estos momentos
sobre todo el gobierno nacional, a nivel justamente si se hacen las PASO o no, respecto a todo lo que se tiene que mover en materia judicial y de licitaciones. Sin duda. Vamos a escuchar ahora un fragmento, quizás el más destacado, el que van a ver en todos los resúmenes del Te Deum que dio el arzobispo de Buenos Aires hace un rato, con las autoridades nacionales en primera fila, y un mensaje que no deja mucho lugar a la imaginación. No lo dejaron tirado, porque nadie es descartable, nadie es desechable. Todos somos importantes, comenzando por los abuelos, los niños, los enfermos, las personas con discapacidad, los adolescentes y jóvenes atravesados por la droga, los trabajadores informales y precarizados, y tantos más. Clarito, ¿no? Muy contundente, casi una enumeración de las víctimas del gobierno de Milei. Pasa que también Milei y todos están convencidos o autoconvencidos que ellos sí están haciendo lo mejor para esos sectores. Esto es como dos realidades, esa disociación que tiene el mundo libertario y la gestión de gobierno respecto a qué es lo que están haciendo con cada uno de ellos, están ordenando, están haciendo más eficiente la gestión. Esto es lo que pasa, porque es como que le están hablando a un sordo. Me parece que ese es el discurso que tiene, y porque vos vas a ver, me juego, vamos a ver cuál va a ser la respuesta oficial, es si estamos de acuerdo con lo que está diciendo. Sí, yo creo que igual este mensaje, más que a Milei, que no va a decir un día, no se va a levantar un día y decir no, la verdad estaba equivocado, tiene que ver con todo el sistema que hace posible que Milei avance sin encontrar obstáculos. Claro. A eso sí les puede estar hablando García Cuerva. De hecho, en el reporte este del Fondo Monetario asigna un riesgo al descontento social y reform fatigue, que me gustó el término, que es como, bueno, la fatiga de las reformas, ¿no? Estas reformas estructurales que causan esta desigualdad no solo para los jubilados, sino sobre todo para todos los trabajadores que perdieron sus puestos de laburo en el mercado privado registrado y ahora están haciendo economía de plataformas, Uber, Rappi o lo que les dé. Asigna un riesgo medio a esta falta de paz social, pero bueno, empieza a mostrarse este problema en relación a la propia sostenibilidad del modelo, ¿no? Como, bueno, ¿cuánto se puede sostener esto pensando obviamente en lo que está pasando en la región y cómo Argentina, en términos relativos, enfrentando un montón de dificultades, está bastante quieta? Sin ninguna duda. Y miren algo curioso, porque tiene que ver con lo que vos decías recién. A la salida, cuando estuvieron ahí en la Plaza de Mayo, se acercó un grupo de gente a saludar. Miren cuál es el mensaje de Karina Milei. Porque es muy interesante ver cómo lo perciben esto desde adentro del gobierno. ¿Lo tenemos? Lo estamos viendo. ¿Karina también acercándose a la gente o solo Milei? Karina lo sigue atrás. Karina, un mensaje para el 25, Karina. Karina, un mensaje. Un mensaje para el 25, Karina. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, ahí la vemos a Karina. Karina le dicen fuerza. Gracias por aguantar, gracias. Gracias por aguantar. Gracias por aguantar. Bueno, es el mensaje de la mañana hasta el momento. Gracias por aguantar. Es sincero por el mensaje aguantar, de Karina. Es raro. Es Gracias por reconocer aguantar. que está siendo difícil. Y van posponiendo las fechas, porque viste iban diciendo, bueno, ahora en junio. Se vienen los después mejores meses. Claro. Sí. Pero es algo que cambió en el último mes, ¿eh? Antes el gobierno seguía con una narrativa de todo marcha acorde al plan y todo está saliendo bien. Y luego no le quedó otra, sobre todo con la inflación de marzo, no le quedó otra que decir, bueno, sí, estamos pasando un mal momento, pero se vienen los mejores meses. Que es reconocer, por lo menos reconocer en el discurso que, bueno, que la mayoría de la Argentina la está pasando mal y que efectivamente le tienen que agradecer por aguantar porque no se entiende cómo se aguanta tanto. ¿El dato de morosidad volvió a empeorar, Cande? Sí, volvimos a nuevos niveles récords, que es lo que estamos viviendo en estos meses. Lo tenemos en la placa 1, este número del Banco Central en relación a la morosidad
de los créditos. Recordemos que la morosidad tiene que ver con justamente las personas que tomaron créditos y que no pueden hacer frente. La tasa más alta la tienen los créditos personales con el 14,2%, es esa liñita que se va para arriba celeste. Le siguen con el 11,7% de las tarjetas. Estamos hablando de que 1 de cada 10 resúmenes de cuenta no se pagan directamente, porque la morosidad tiene que ver justamente con eso. Después, más abajo, bueno, están los prendarios y por último los hipotecarios, que son créditos que tienen requisitos mucho más altos, por ende los niveles de morosidad son bastante más bajas. Hay un fenómeno también que es importante, que no tiene que ver solo con la morosidad de las familias, sino también con la morosidad de las empresas, o sea, empresas que sacaron créditos y que no los están pudiendo pagar, son niveles más bajos que las familias, pero vemos una tendencia creciente, ¿no? Es el gráfico que está a la derecha y vemos cómo, bueno, lentamente va creciendo esa morosidad de las empresas en los distintos sectores, obviamente construcción, comercio, industria, servicios e incluso en el sector primario de la economía, que es uno de los beneficiados de estos modelos. En la placa 6 tenemos un estudio que hizo el Banco Provincia en relación a, bueno, desagregar un poco estos ratios de morosidad y de una situación irregularidad en relación al crédito, y en este caso lo vemos diferenciado por edad. Y es muy interesante porque hay un fenómeno donde las personas más jóvenes son efectivamente las más endeudadas y las que menos pueden hacerse cargo de esos créditos, y va bajando según la edad, ¿no? Primero están las personas de 18 a 24 años, después le siguen con la línea roja las de 25 a 34, después bastante más abajo tenemos 35 a 49 años y después le sigue ya 50 a 64 y más de 65 años. En todos los casos, o sea, en todos los grupos etarios, hay un fenómeno de suba, ¿no? En la situación de irregularidad sobre ese crédito abierto, pero bueno, el nivel es muchísimo más alto en las personas más jóvenes. Estamos hablando de un 41% de irregularidad en el caso de las personas de 18 a 24 años. O sea, 4 de cada 10 directamente no pueden pagar los créditos que han sacado. Y después, en la placa 4, empezamos a relacionar este fenómeno de morosidad con la situación del mercado de trabajo. O sea, cuando se pierden puestos de trabajo, cuando se destruye ese empleo privado registrado, aumentan los niveles de irregularidad, que es medio obvio, ¿no? Pero bueno, son esas relaciones que nos toca hacer a los economistas, que es demostrar que efectivamente cuando la gente se queda sin laburo, bueno, obviamente le cuesta más pagar esos créditos y entran en una situación de morosidad. Lo tenemos también en la placa 3, la evolución justamente de esa mora en las familias. No sé si tenemos la placa 3 como para ir viéndolo, en términos de mapa. Por ahí, si podemos sacar, vemos ese mapa, que lo que nos muestra el mapa me parece súper interesante porque habla de septiembre de 2024 a marzo de 2026, toda libertaria, digamos, es toda de la gestión de Milei, y lo que muestra es en la Argentina cómo evoluciona esa mora, esa falta de pago en el crédito de las personas, y tiene mucho que ver con la evolución del empleo, aunque es un fenómeno que, bueno, podemos ver que es generalizado en la Argentina. Bueno, hay ciertas regiones que están un poco más complejas, sobre todo en el sur argentino, pensando que Santa Cruz ha sido una de las provincias más afectadas por la destrucción del empleo en ese movimiento de la industria petrolera, del petróleo convencional hacia Vaca Muerta y el fracking. Pero también, por ejemplo, en el complejo asociado al complejo yerbatero, que está teniendo muchos conflictos en la actualidad, y toda la zona noroeste del país, donde crece mucho la morosidad, y obviamente también en el AMBA, como estamos viendo todo el mapa, no lo vemos por ahí con tanto detalle, pero bueno, marca que es un problema federal, que no es un problema solo de los centros urbanos, sino que incluso en las zonas no urbanas el fenómeno de morosidad, de falta de pago de esos préstamos personales, está empeorando y recrudeciéndose. Acá hay que hacer un poco, bueno, qué se viene para adelante, ¿no? En estas situaciones de mora, en estas situaciones de irregularidad en los créditos, y el tema es, bueno, no pareciera haber un escenario donde va a mejorar el ingreso de las personas. Por eso en la placa 5 tenemos este gráfico en relación al ingreso total y al ingreso disponible, tratando de entender, bueno, qué está pasando, ¿no? Más allá de la destrucción de empleo, bueno, también incluso las personas que tienen empleo, que mantienen su trabajo, tienen menos ingreso disponible. O sea, no solo
el ingreso neto baja, que es la línea azul, sino el ingreso disponible, que tiene que ver con, bueno, cuánto aumentaron los servicios, cuánto aumentaron los gastos fijos, cuánto te queda de plata efectivamente para el resto del mes. Y ahí ves que, bueno, esos ingresos tienen una tendencia que está cayendo claramente después de haberse recuperado un poco en el segundo semestre de 2024, volvemos a un fenómeno de caída. Con este fenómeno de caída es difícil creer que vayan a mejorar los niveles de morosidad y por ende los niveles de acceso al crédito como motor de crecimiento de la economía. Sí, llegamos a un punto en el cual quienes cobren el aguinaldo el mes que viene, que son una parte pequeña de Cada todos vez los más trabajadores, pequeña. lo más probable es que no les alcance todo el aguinaldo para cubrir la deuda que tienen, porque ya está arriba de un sueldo por familia Claro. esta deuda. Sí, sobre todo también tengamos presente que esta transformación que viene sucediendo en el mercado de trabajo hace que cada vez menos personas sean las que vayan a cobrar efectivamente ese aguinaldo, porque estamos en una situación de mayor precarización, no solo de trabajos informales, sino monotributistas. Entonces, bueno, incluso ese shock que funcionaba en Argentina 2 veces al año de inyección de un ingreso, bueno, va perdiendo efecto año a año. Y muchos de los que deberían cobrar el aguinaldo y les corresponde lo van a terminar cobrando en cuotas. Este año va a ser un año en el cual a muchas empresas y también algunas administraciones públicas, sobre todo a nivel municipal, quizás algunas provincias, van a tener serios problemas en cumplir con el aguinaldo como algo todo junto. Van a ir viendo cómo lo resuelven. Vamos a poner un ojo en lo que está pasando en Bolivia. Dale. Porque la verdad que han sido jornadas clave en un conflicto que lejos está de resolverse. Muy lejos, siguen las manifestaciones indígenas, campesinas, maestros, trabajadores en general, muy fuertes, con bloqueo de rutas y con represión, por supuesto. El pedido, ¿te acordás? Empezó pidiéndosele al presidente Rodríguez Paz una protesta por los sueldos, por el tema de la nafta, pero ahora ya directamente está cada vez más fuerte la idea de pedir una renuncia del presidente, lo cual es bastante complejo y bastante poco probable por ahora, porque a diferencia de otros casos como el de Goño, y hablábamos de él, o de otros presidentes de derecha, en este momento el respaldo a Rodríguez Paz es no solo de las cámaras empresariales, productores agropecuarios, la clase media blanca, la Embajada de Estados Unidos, por supuesto, también de varios países como Milei, varios presidentes como Milei, como Noboa, Ecuador, sino también de la policía y los militares. Esto sí es una novedad, no solo la Bolivia, digamos, patricia blanca, sino también de policías y militares que no había pasado hasta el golpe del 2019, ¿no?, contra Evo Morales. Así que no es tan probable, pero bueno, hay mucha presión, hay mucha unidad, pensemos que no la había, hay presiones justamente para una unidad que yo he hablado con varias líderes de distintas organizaciones y no se animan a decir que esto va a ser duradero, sino que es totalmente coyuntural. Esta unidad tiene que ver con resolver el tema con el presidente Rodrigo Paz. Y si te parece, quisiera que escucháramos lo que dijo Evo Morales, porque él apunta al tema de qué pasa, digamos, que la solución sería que Rodríguez Paz, el presidente, dé un paso al costado. No hay gobernabilidad. ¿No? Por constitución, cuando no hay gobernabilidad, cuando hay abandono o cuando hay conflictos como esto, en 3 meses, convocatoria a las elecciones, que es constitucional. Es en este momento, en base a la Constitución, convocar en 90 días a las elecciones. Eso pacifica. Para pacificar Bolivia, elección en 90 días en base a la Constitución. Ojalá puedan escucharnos, ojalá este mensaje pueda caer al gobierno, al imperio. Bueno, acá están las hipótesis posibles. Si él llegara a dar un paso al costado, tendría que asumir el vicepresidente y efectivamente, si es antes de los 2 años de mandato,
dentro de los 2 años de mandato tiene que llamar a elecciones en los 90 días. Eso es lo que dice la Constitución, pero repito, está todavía bastante lejos de que esto suceda. En cuanto a las manifestaciones, una cosa interesante es que están empezando la comunidad boliviana, por ejemplo, de Chile, muy probablemente la comunidad boliviana en Argentina, están también empezando a movilizarse, va a haber actos frente a los consulados y a las embajadas. Es decir, así como hay una reacción de las presidencias de derecha o de ultraderecha en defensa de Rodríguez Paz, hay defensa de los pueblos, de los sectores populares con respecto a los movimientos. Bueno, eso es algo saludable en todo caso ante esta avanzada. Absolutamente, porque bueno, digamos, el contexto de todo esto es que Rodríguez Paz asumió, sin decir exactamente lo que iba a hacer, hizo un decretazo al estilo Milei, con el cual puso un neoliberalismo a ultranza y también como vos comentabas en tu editorial, una apertura hacia los deseos y los planes de Estados Unidos total. Sí, que ni siquiera estaba en campaña, porque él era el candidato moderado en campaña. No lo dijo. Lo hizo una vez que ganó, cambió su plan. Bueno, como Milei, que hablaba de la casta, sí, bueno, claro. ¿viste? Y se la agarra con los trabajadores. Ahora, también, no sé, en tu caso, que venís siguiendo justamente lo que pasa allí, fue sorpresivo el nivel de movilización. Porque yo cuando fue el golpe de Estado contra Evo Morales, hubo movilizaciones, hubo represión, pero no fue el volumen que se está viendo en este momento, donde realmente la revolución popular ha superado cualquier tipo de pronóstico. Sí, porque sabés que empezó un poco dispersa. Porque hubo movimientos antes de mayo, a fines de abril hubo otros movimientos en relación al tema salarial, etcétera. Lo que es impactante es cómo se aglutinó la unidad de los distintos sectores. Por eso decía yo, indígenas, campesinos, maestros, trabajadores. Eso fue realmente lo más novedoso y la rapidez. Sí. Porque en apenas 3 semanas estos sectores lograron tener una fuerza realmente inédita. Vamos a ver, porque es muy importante lo que pueda pasar en Bolivia en relación a todo el resto de la región. Sin duda. Indudablemente los bolivianos lo votaron, ¿no? A Paz. Y leía a propósito de cómo también en los tiempos democráticos se acortaron, ¿no? La gente como que tiene mucha menos paciencia hoy a cualquier... indudablemente tampoco banca en la dirección, ¿no? Porque, bueno, el ajuste... va contra claramente el pueblo, pero como que la gente, no hay luna de miel ya a un presidente que llega, ¿no? Yo lo que veo es que hay a nivel, no sé si global, pero por lo menos en la región, un proceso de aceleración, obviamente, donde las exigencias son más rápidas, acompañado por un proceso de atomización social que hace que esas exigencias rápidas no suelan tener detrás una espalda organizada. En Bolivia me parece que lo que pasa es que se combina la velocidad de las redes sociales con la institución del siglo XX. Son mineros, son campesinos los que dieron comienzo a esta protesta. Son trabajadores que siguen estando organizados de una forma que quizás para alguien pueda parecer antigua o premoderna, y que sobre todo son trabajadores que siguen laburando codo a codo y jugándose la vida codo a codo todos los días en el laburo, y eso hace que cuando tienen que salir a defender su vida codo a codo, fuera del laburo también lo hagan, que es un poco lo que se perdió en las últimas décadas cuando se pasó de un modelo industrial a un modelo de servicios, donde obviamente ese vínculo con el que tenés al lado no es el mismo. Es muy interesante lo que decís, porque justamente ese estilo antiguo, digamos, antiguo de fines del siglo XX, ponele, se suma, me parece a mí, con algo que no podemos desconocer, y es cuánto caló los gobiernos antineoliberales que tuvimos en la región. Sí, claro. El gobierno de Evo, viste, caló mucho. Entonces, ante el olfato de un nuevo neoliberalismo, si eso fuera posible, o del neoliberalismo a ultranza, bueno, hay esta reacción popular. Eso me parece que hay que tener alerta, porque no pueden pasar 2 décadas o 1 década y media y esto no dejar ningún tipo de semilla. No, sin ninguna duda. Pero lo importante de las organizaciones, ¿no? Lo que decís vos. Sí, claro. La importancia de las organizaciones que acá en Argentina se desarticularon bastante, ¿no? Sí. Yo el otro día me discutía con unos amigos y demás, estas cosas medio polémicas que uno a veces se agarra, porque decía, la gente en la Argentina, ¿no? La gente, es una generalización, pero uno lee, por un lado, que quiere que la CGT luche como si fueran todos mineros,
mineros y por otro lado se oponen a la minería que podría generar una clase trabajadora con esas características. Bueno, hay un poco de eso también, de un país que lleva ya muchas décadas, no es de ahora, dejando atrás las actividades más de base, más industriales y demás, y pasándose a unas actividades de servicio que obviamente eso repercute en la forma de organizarse de los laburantes y lo estamos viendo cuando ya van 2 años y pico de un gobierno y no se termina de consolidar una reacción unificada a este gobierno. Alan, te quedaba algo sobre el tema de zonas frías, ¿no? Que avanza. Sí, ahí no hay un parate como ocurre con la reforma electoral. Zonas frías va a avanzar en el Senado ahora, tiene que tener ya tiene media sanción, tiene que tener sanción definitiva, va a ser parte de lo que se charle seguramente ahora en la reunión de gabinete y mañana en la reunión de mesa política. Veamos uno de las grandes falacias, ¿no?, que ha tenido este proyecto de ley que está en discusión, que tiene que ver que se elimine este subsidio en nombre del equilibrio fiscal o de la necesidad de tener superávit fiscal hacia adelante. El régimen de zonas frías tiene una asignación específica, todas las facturas de gas pagan entre un 5 y un 7% para justamente abastecer a un fondo que se encargaba de compensarle a las empresas la diferencia entre la percepción del usuario de zonas frías y lo que tenía que salir la tarifa completa. Todos los años desde que se generó la ampliación de zonas frías hasta que llega Milei había dado superávit, es decir, recaudaba incluso más de lo que se utilizaba para subsidiar a aquellos usuarios que están en una zona desfavorable climáticamente. A partir de la llegada de Milei empieza a tener déficit, es decir, Toto Caputo se apropia del fondo de zonas frías y lo mete en su ecuación financiera para justamente que le dieran verde los números de la economía y del lo mismo que el impuesto a los combustibles, digamos, ¿no? Cobras algo que supuestamente tiene una asignación específica, después no cumplís con esa asignación y te quedas con la plata. Exactamente. Eso por un lado. Por el otro, lo que está pasando en el Senado es que si se replica lo que ocurrió, si nosotros extrapolamos la votación de la semana pasada a la composición del Senado, los votos están. El radicalismo por estas horas tiene una posición dividida. Tenemos el sector de Cornejo que está a favor, que votó a favor, pese a que Mendoza es una de las provincias más perjudicadas, pese a que el propio Cornejo votó a favor de la ley de Máximo Kirchner en 2021 cuando era legislador. Bueno, se ve que cambió de opinión en estos años y ahora cree que los mendocinos tienen que pagar más caro el gas. Después tenemos el sector de Puyaro, por ejemplo, que forma parte del radicalismo, que está en contra de la eliminación de zonas frías. Después tenemos la Libertad Avanza, que tiene 21 votos ya de su bloque que van a acompañar. Y después tenemos el peronismo, que va a votar en contra. Habría que ver si no hay alguna fractura. No la debería haber, pero en principio la posición a esta altura del debate es que el peronismo vota en contra. Y después tenemos toda la cantidad de bloques federales que tienen distintas posiciones, en las cuales justamente los distintos gobernadores tienen mucho peso y muchos de ellos mayoritariamente han votado a favor. Tenemos Convicción Federal, por ejemplo, que tiene a catamarqueños, a tucumanos que votaron a favor en la Cámara de Diputados. Después tenemos a Carolina Moisés, que si bien es de Jujuy, su terminal política hoy está en Gustavo Sáenz, que votó a favor, lo vimos celebrar también al día siguiente. Los misioneros votaron a favor, así que se espera que hagan lo propio en la Cámara de Senadores. Y después lo mismo con Rolando Figueroa, que el gobernador de Neuquén, que votó, que llevó a los neuquinos a votar a favor también de esta iniciativa. El viernes, ¿sabes? Ahora entrevistamos a Flavia Rollón, que es senadora de Salta y además fue secretaria de Energía. Y ella está a favor, nos dijo, bueno, no, porque sigue como antes, las zonas frías y además, bueno, queda esto de
los subsidios para las familias que tienen ingresos menores a 3 canastas básicas. Claro, no pasa a ser un subsidio, supuestamente es el argumento, por presencia geográfica, sino que pasa a ser por ingresos. Por ingresos. Eso lo defendía. Ahora, cuando le preguntamos, porque para mí es uno de lo más controversial, ¿no? En esta misma reforma, no sé si es el mismo proyecto de ley, pero uno que va junto a ella, es la condonación de la deuda a Edenor y a Edesur. Y eso ella nos dijo que necesitaban una explicación más detallada, que iban a pedir que viniera un funcionario. Bueno, en la Cámara de Diputados se dio en pleno debate una situación muy curiosa porque Silvana Giudice, quien es quien cierra el debate del Parte de la Libertad Avanza, dice que las empresas que habían pagado en tiempo y forma con CAMES iban a ser compensadas frente a esta condonación de deuda que iban a tener Edenor y Edesur. Y allí son varios diputados, Germán Martínez y también, bueno, otros más que le preguntan, dicen, bueno, pero esto no está en el proyecto, ¿van a incorporarlo ahora? Necesitamos que le den lectura al artículo. Bueno, no ocurrió, fue solamente de la boca hacia afuera. El proyecto no dice, lo único que marca es la condonación de las deudas de las empresas que la han acumulado durante muchos años, y no dice que aquellos que hayan cumplido vayan a tener algún tipo de beneficio. Y además que si el argumento es fiscalista para eliminar las zonas frías y para eliminar a esos usuarios, no hay argumento fiscalista para la condonación de las deudas, no genera... Es como muy directo, ¿no? Se lo sacás a la gente y se lo das a Manzano en La Plata. Sí, completamente. Básicamente es eso. Pero además la magnitud de la deuda condonada, que implica, por ejemplo, todo lo que está exigiendo la ley de reforma universitaria, la ley de presupuesto universitario. Es decir, le están dando en Edenor y Edesur todo lo que le están negando a todas las universidades nacionales. Es una suma realmente escandalosa. Claro. Escandalosa. Pero bueno, me llamó la atención que ella nos dijera que, bueno, fue secretaria de Energía, que necesitaba una explicación más convincente o detallada de los funcionarios que iban a pedir que le dijeran cómo era esa deuda. Tratemos de que la explicación se la den antes de que voten, porque últimamente se plantan, dicen no, van a tener que explicar cómo hacen eso, después levantan la manito y se quejan de que los cagaron. Y que sea en una reunión de comisión abierta, claro, y no en un encuentro, en un departamento, claro, que nadie sabe que se conversa. Si lo tuviéramos a Murano acá sentado, diría que están discutiendo su tarifa. Pero no lo voy a decir. Empezaría a decirlo ahora y terminaría dentro de un rato largo. Che, estamos llegando al final del programa y justo acabo de ver una noticia que me conecta con lo que hablábamos al principio de la encíclica papal y esta idea de custodiar lo humano ante el avance de lo artificial, de las máquinas, del capital incluso. Y se está llevando a cabo ahora en Las Vegas una especie de show que se llama los Juegos Mejorados, que son como Juegos Olímpicos donde vale la pena, o donde está permitido doparse, donde está permitido reemplazarse partes del cuerpo con partes... es algo que lo impulsa uno de estos supermillonarios que piensan en el transhumanismo, que dice, bueno, el ser humano puede ir más rápido, ser más fuerte y todo si se mejora. Entonces estos juegos mejorados. Bueno, ayer fue la prueba de los 50 metros de espalda. Y la ganó un nadador profesional que no tomó nada raro y simplemente fue a todos los gimbros que se habían llenado de cosas para nadar más rápido, aplicó un poco de buena técnica y terminó con una marca muy cercana además al récord. Lo cual da cuenta de que yo no estoy contra tecnología. Yo creo que la tecnología es maravillosa. Estamos acá gracias a la tecnología y se pueden hacer cosas fantásticas. Ahora, tiene que ser una herramienta al servicio de algo que tenga una lógica humana. Cuando vos... A ver, para empezar, sin la tecnología ya el ser humano ha sido capaz de hacer cosas realmente extraordinarias. Extraordinarias. Y no se puede perder eso en la búsqueda del desarrollo tecnológico. Echar por la borda generaciones y generaciones, decenas de generaciones de humanos haciendo cosas realmente extraordinarias. Pero además, si la tecnología deja de tener un sentido en un sistema pensado desde lo humano, bueno, se vuelve simplemente eso, se vuelve simplemente a ver quién hace lo más loco, lo más peligroso, lo más estúpido, hasta que en algún momento terminamos cagándola todos. Me haces acordar de la novela de Mary Shelley, Frankenstein. Bueno, claro, ¿no? Ya se estaban preguntando eso, ya se estaba preguntando. Moderno. Exacto. ¿Qué puede pasar con estos seres artificiales y todopoderosos? Y bueno,
Ya se preguntaban. Y es que hay un poco de eso, y hay un poco de esta otra reflexión, que imagínense que hubiera pasado con el planeta si después de la Segunda Guerra Mundial todo el desarrollo de la energía atómica hubiera sido dejado a la libre competencia y a una carrera entre empresas a ver quién era la que armaba la bomba más grande, y sin ningún tipo de control estatal, bueno, probablemente no estaríamos acá haciendo este programa ni ustedes escuchándolo. Y eso es lo que proponen para la IA y lo que Milei les está dejando hacer en la Argentina, que es peor todavía. Pues yo, si soy el dueño de la IA, también, bueno, es lógico que quiera defender mis intereses. El tema es que no haya nadie que quiera defender los nuestros. Vamos llegando al final de este programa de día lunes. Mañana le mandamos un saludo a Matías Mose, una felicitación. Sí, felicitaciones al día más feliz uno de los más felices de su vida. Seguramente. Belgrano, y a toda campeón la gente de Belgrano de Córdoba. No quería hacer ningún comentario de fútbol porque después me dicen que soy malintencionado. Celebro triunfos ajenos, nada. Claro, por eso, digamos, la verdad, hay que tener consideración con River. Pero Matías, que tendría que estar sentado acá, no está porque está festejando en Córdoba. Está todavía. ¿Vieron el video de las redes de Matías? No. Bueno, mírenlo. No. Cantando, ¿no? Está un poco desaforado el niño. Está muy bien. Tan seriecito, que se lo ve. Se lo merece. Bueno, nos vamos, que se llegue Adrián Murano con sus verdades afiladas. Mañana martes va a estar acá Roberto Navarro, por supuesto, y hoy desde las 6 de la tarde no se encuentran haciendo el pase de la tarde acá mismo. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras, por haberme acompañado, también al equipo que está del otro lado del vidrio y a todos ustedes que nos eligen cada día. Que tengan una excelente jornada. Chau, chau. El Destape 1070. Sin vueltas, sin ruidos. Información. Radio y punto.